La información en estado puro y la opinión de gente que sabe. Gospel 102.9. Gente que se informa. Del campo a tu mesa con la mejor calidad. Carnes Joaquín. Novillitos de primera calidad, cortes de cerdo, pollos y todo eso que te encanta probar, ahora con envío a domicilio. Llamando al 358-431-0084. Carnes Joaquín te espera de lunes a sábados en horario comercial. Godard 1981, Río Cuarto. Estás en 102.9 Gospel. FM Gospel. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica, una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Pasado mañana es Navidad, estamos ya a punto de terminar el año. Y bueno, y termina el año y es necesario a veces recapitular, hacer un cuenta atrás y precisamente un compendio de las noticias más relevantes de lo que ha sido este año 2021. Es lo que nos viene a contar en su columna ¿Qué es lo que pasa? Gabriel Marclé. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Gaby. Chiques. ¿Todo muy bien? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo te trata este jueves? No los voy a ver más a ustedes juntos. Me da un poco de tristeza. No quiero que lloren otra vez. Porque nos vamos a hablar mientras suena Sting de fondo. Claro, viste, o un amigo es una luz, como el claro, tema sí, ese es más cringe, ¿viste la palabra cringe? Sí, como que cuando muy... salías del boliche 5:30 de la mañana y te ponían eso. Yo no tengo ganas de abrazar a nadie, y menos hoy, porque hoy no estamos para abrazar mucho tampoco. Así que bueno, vine a hacer un resumen, me encontré con esto, así que vamos a tratar de hacerlo como se pueda. Sí. Hemos tenido muchas columnas del año, no voy a hacer un resumen de columnas porque eso sería como muy referirnos muy autorreferencial, digamos, pero lo que quería hacer es algo que vengo trabajando en estos días, de pensar cuáles son las noticias de la ciudad de Río Cuarto que uno podría poner en primera plana si tuviéramos que hacer 2021 el diario. Primera plana es esto. Y me cuesta un poco pensar en muchas cosas positivas en general, digamos. No sé ustedes si les pasa, pero es como yo que soy de su banda. Está del lado ¿no? Es como que me pongo a pensar y digo, ¿cuáles son las positivas? Entonces, voy a dejar las positivas para el final. Muy bien. Voy a empezar por lo que yo creo son las noticias negativas, o los títulos negativos del año. ¿Tiene algún ranking en particular? Estaría bueno tener el ranking, para mí no hay ranking. A ver, Bien. podríamos hablar, por ejemplo, una de las noticias del año para mí, lo que es Río Cuarto, que viene dándose en realidad hace mucho tiempo, tiene que ver con la pobreza, o sea, los números del INDEC, que para el primer semestre del año dieron 70.000 personas pobres en el Gran Río Cuarto. Y uno dice, 70.000 personas pobres, ¿qué es eso? ¿Cuál es la referencia? Y no sé, pensemos que el Gran Río Cuarto debe tener, ¿cuánto? 200.000 habitantes, un poquito más de 200.000 habitantes. Estamos hablando de que un 30 y pico por ciento, casi 40, es pobre. A ver, en nivel nacional es superior a esa cifra. Estamos hablando de un 40 y algo por ciento para lo que fue ese primer semestre. Pero yo me temo que esta segunda mitad del año, el segundo semestre, va a ser un número bastante similar y preocupante. Estamos hablando de 70.000 personas que no pueden en sus familias, en sus grupos familiares, superar los 70.000 pesos de la canasta básica. Y uno dice 70.000 pesos también y le parece, ¿cuánto es eso? Y es poco, es bastante poco, pero al mismo tiempo es un montón. Hay un montón porque, por ejemplo, hoy en Río Cuarto tenemos también un número de desocupación que ha ido bajando, hoy creo que está en el 5%, pero que al mismo tiempo nos tenemos que referir a la cantidad de trabajadores que están realizándolo en la informalidad. O sea, Río Cuarto este año no se lo ha dicho como título, pero es una de las capitales nacionales del trabajo en negro, y eso me parece que es un título de los negativos que hay que seguir destacando, porque si no lo decimos tampoco se va a trabajar. Se están haciendo programas laborales, se están haciendo herramientas para que receptar a esa gente que le está costando ingresar al mercado laboral. Principalmente estamos hablando de jóvenes hasta los 21 años, de 25 años, y también a quienes muchos dicen se les pasó el tren de lo laboral, que tienen más de 45, más de 50. Ellos son los que están padeciendo, digamos, en las circunstancias laborales. En una ciudad como la nuestra, que no nos olvidemos, tiene un gran desarrollo industrial, un gran desarrollo agropecuario, que uno dice, bueno, eso repercute de alguna manera en la generación de oportunidades, en lo comercial, por ejemplo, pero bueno, tuvimos entre medio también una pandemia que provocó muchos cierres, también mucha especulación a la hora de contratar o no a una persona,
con una cuestión, obviamente uno sabe que es un riesgo para muchos empresarios tomar un empleo, porque saben que si después lo tienen que despedir, tienen que pagar una doble indemnización. Entonces todo el sistema como que está diseñado para que estemos hoy lamentando un título como este de 70.000 riocuartenses pobres, que vuelvo a decir, para mí a fin de año van a ser un poquito más incluso. Porque bueno, no son buenas las perspectivas. Otro título que yo creo es de los negativos tiene que ver una vez más con los hechos violentos, con la inseguridad. Río Cuarto tuvo un femicidio este año dentro de los 12 que se registraron hasta que se había cometido ese, el de Lara, que bueno, fue un caso que en el momento generó mucho dolor, porque estamos hablando de que son situaciones que se pueden haber evitado, porque Lara había denunciado muchísimas oportunidades, no denunciado en la policía, porque sabemos eso también cómo se registra oficialmente muchas veces, pero sí ha hablado con su gente alrededor, su círculo familiar, y habían notado estas situaciones que terminaron de la peor manera. Una persona que está imputada por homicidio, caratulado también, y obviamente con el agravante de la cuestión de género, que es un dato positivo, porque en muchas oportunidades hemos tenido casos en Río Cuarto de más de un femicidio. Exacto. Y que en algunos casos no se han declarado como violencia de género, como el caso de Mónica Ordóñez. Como el caso de Mónica Ordóñez y tantos otros, ¿no? Pero bueno, en esta oportunidad no hubo que salir a las calles a pedir inmediatamente que se ponga esa carátula. Aparentemente un fiscal despierto en ese momento, y otras veces tan dormido, pero que dijo, la verdad, tenemos que ir a estas circunstancias, porque bueno, había antecedentes previos. Pero también hechos de violencia, por ejemplo, que hemos tenido durante actos criminales. Hablamos de hace muy poco, en el mes de noviembre, en barrio San José de Calasanz, acá frente al Opus, que le entraron a un comerciante, conocido de el hermano de una conocida representante de las vecinales de la ciudad, que también le entraron dos personas, lo golpearon, lo dejaron muerto, y parecía que no se habían llevado nada. 2 meses antes, un hecho similar también en el sur de la ciudad, donde a un hombre también jubilado le ingresaron a la vivienda, lo asesinaron, y en ese caso no encontraron supuestamente los culpables. Se estaba investigando si eran los mismos, porque habían tenido un modus operandi bastante similar. Y no nos olvidemos de que Río Cuarto, desde hace ya algunos años, se ha sacado la venda de los ojos respecto al tema del narcotráfico. Está empezando a haber cada vez más hechos vinculados o con características similares a lo de los crímenes narco, disputas de territorio. Por ejemplo, hemos tenido 2 fiestas clandestinas en el tiempo que eran clandestinas, cuando no se permitían realizar eventos masivos, de reuniones masivas, en donde justamente jóvenes han terminado con un balazo. Algunos se salvaron de vida, pero hubo 2 víctimas fatales también en situaciones similares. Digamos, le pegaron un tiro en medio de una fiesta y uno no sabe bien por qué. Y bueno, ese no sé bien por qué, por lo general suele estar vinculado con situaciones que no muchos dicen con la voz en alto, pero que obviamente se ocultan en las penumbras del mundo criminal, que en Río Cuarto, ya desde la muerte de Claudio Torres, del zar de la droga, sabemos, se cometen crímenes vinculados al narcotráfico, y eso genera muchísima preocupación. Entonces, la violencia en crecimiento, aún en un año de pandemia donde uno dice no estuvimos tanto en las calles, bueno, es un hecho para destacar, porque cuando uno empieza a ver más movimiento también empiezan a darse más situaciones violentas, y eso es un hecho también negativo. El otro negativo, para mí el más importante en cuanto a titulares periodísticos, tiene que ver con que se nos metió un médico trucho en el sistema de salud. Sí. No fue este año, fue el año pasado. Lo descubrimos este año. Otra vez por el impulso y la búsqueda periodística. Porque si hubiera sido por nuestros dirigentes, quienes se les pasó que se les metió un médico trucho, no nos hubiéramos enterado nunca, o probablemente se hubiera mermado un poco la importancia del caso. La cosa es que cuando salió la información de que hubo una persona, Ignacio Martín, chico de 21 años, diciendo soy médico, cuando se le notaba a las claras que era menor de edad, había falsificado todo, se metió en el COE en Córdoba, terminó trabajando, capacitando a gente para hacer reanimación, una locura, y encima termina pidiendo trabajo en la municipalidad, se lo dan, hace trabajo en el EDECOM, hace trabajo en el 0800 de salud, y después, mira, era un médico trucho, pero mientras tanto atendió gente
a uno le dijo tenés que tomar marihuana para los problemas de nervios, respiratorios, no es COVID, lo diagnosticó así uno. A otra persona que llegó él como uno de los primeros en atender el caso de un joven de 25 años que tuvo problemas cardiorrespiratorios, que no lo pudieron reanimar, que falleció y que al ser él el primero en llegar como médico, bueno, decían, che, ¿cómo no lo pudiste salvar? Y no, si no era médico. Claro. No. Entonces situaciones como esas que pasaron, y parece como que pasaron hace años, y pasó este año, digamos, o por lo menos nos enteramos este año que pasó, y a mí me queda la sensación de que hay varios capítulos que nos perdimos, porque evidentemente el único que está sentado en el banquillo por este tema, o que va a estar sentado en el banquillo por este tema, es Ignacio Martín, el médico trucho, un estafador. O decís, oh, qué gran estafa. No, bueno, pero pasó frente a los ojos y las narices de un montón de funcionarios, de un montón de profesionales médicos que no supieron reconocerlo, y que bueno, tomaron incluso la decisión de pagarle un sueldito para que haga lo que no estaba capacitado para hacer, que en un tiempo también de mucha zozobra, la gente no estaba muy asustada con el tema del COVID. O sea, estamos todos muy asustados con el COVID, y de repente, bueno, confiábamos muchísimo en el personal sanitario y confiábamos en este caso en un trucho, que vuelvo a decir, es el único que está ante la justicia. Hay un montón de gente que debería también estar, por lo menos, siendo juzgada judicialmente por una situación que se les pasó a todos y a los que no se les tenía que pasar, que es básicamente quienes le dan el trabajo. Pero bueno, voy a las positivas arrancando con una negativa. Negativa porque... Incorregible. En realidad negativa porque ustedes recordarán al comienzo de año una joven de Río Tercero que estaba de vacaciones en el sur, en Santa Cruz, y se encontró con que, bueno, tenía que actuar heroicamente para salvar a gente que se estaba ahogando en el mar, en el río en realidad, cuando venía una tormenta. ¿No era estudiante de veterinaria? Estudiante de veterinaria de nuestra universidad, de Río Cuarto, alguien que vivía aquí, y que bueno, era una joven recibida que se encontró en esta situación, decidió actuar heroicamente, salvó a un chico de 8 años, le dio su chaleco salvavidas, estuvo varias horas en el agua, no resistió, se terminó ahogando, mucho dolor generado no solamente en la comunidad universitaria que la conocía, sino también obviamente es un acto heroico que ocurre en la otra punta del país, muy lejos de nosotros, pero que yo creo, dentro de la oscuridad y la mezquindad que hay por estos días, encendió una especie de chispa, o por lo menos inconscientemente a todos nos enciende una chispita de, bueno, el sacrificio lamentable que tuvo que hacer ella para salvar una vida. Y hoy en día yo veo, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la campaña para salvar a Lolo, para comprar la medicación de Lolo. Estamos hablando de muchísima gente que se movilizó durante muchos meses para colaborar con esta causa, que finalmente hace unos días tuvo un final feliz. En realidad final es una forma rara de decirlo, porque esto sigue, digamos, pero tuvo una repercusión positiva, nos dejó a nosotros esa idea que yo creo que se ha borroneado a lo largo de los tiempos con esto de las diferencias sociales y políticas, de que Río Cuarto históricamente ha sido una ciudad muy solidaria, ha sido una ciudad de campañas muy grandes, de ayudas muy grandes, vinculado obviamente también con lo religioso, pero también con el fuerte trabajo social, y eso medio que se había perdido, más en tiempos de pandemia donde no había tiempo de recorrer las calles. Bueno, lo de Lolo, unió a todos. Yo creo que todos de alguna manera u otra, independientemente del lugar de donde vengamos, nos sentimos vinculados con esa búsqueda de padres. Hay muchos padres que también quieren salvar a sus hijos, muchos no tienen la posibilidad de generar estas campañas como los padres de Lolo, pero ojalá que ahora más sí. De hecho ahora hay un pibe, Santi también, de 5 años, que necesita para salvarse de un neuroblastoma, igual que Paloma, hace 2 años, ¿se acuerdan? En 2019, irse a Barcelona con una importante suma de dinero. Bueno, creo que no es difícil vincular un hecho con otro, pero al ver lo que pasó con esta joven que salvó vidas en el sur, que se sacrificó por otra, de alguna manera pone la vara bastante alta, ¿no? Y nos pone a todos como queriendo estar a la altura, y más en tiempo de mezquindades. Sin duda, lo que voy a decir por último, que para mí la noticia del año es que hoy, frente a lo que vamos a enfrentar ahora como un rebrote de casos COVID, Río Cuarto pudo vacunar a el 90% de su población con 2 dosis, un 95% con una, es decir, una campaña de vacunación sumamente exitosa. Eso hay que realmente sacarse el sombrero con el gobierno
de Río Cuarto, que con un montón de pifies en un montón de cuestiones supo organizar un proceso, un plan para vacunar a la mayor cantidad de gente posible, para ir a, no convencer, no obligar, pero sí a ir a la puerta de la casa del vecino, tocarle y decirle: necesitas que te ayudemos porque está el virus, informarle un poco de lo que es esto, y vacunar un montón de gente más que en muchas otras ciudades. De hecho, Córdoba, Buenos Aires ha tenido un montón de problemas para convencer a la gente de que estamos frente a una amenaza grave. Y bueno, acá en Río Cuarto, una ciudad de 170.000 habitantes con otra dimensión que las grandes urbes, pero pudimos entre todos, también hablando con un amigo, hablando con un vecino, hablando con nuestros abuelos, llegar a la conclusión de que era el mejor camino, y agradezcamos que lo hicimos, porque ahora estamos frente a una muy brava que se va a venir, con la Omicron dando vuelta y con contagios que tuvimos 56 el martes, miércoles 68, y créanme, va a seguir subiendo, digamos, esto es estadístico incluso, digamos, mientras más testeos, más casos. Así que yo creo que es una de las noticias más importantes del año, el haber logrado que, pese a todas las cuestiones negativas que hay, la gente se pudo vacunar en demasía y pudo llegar a una situación en la cual le pongamos un poco más fuerte el pecho al COVID. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias. Un resumen impecable, no se le puede agregar una coma. Bueno, que tengas felices fiestas. Igualmente, chicos. Felices fiestas. Y cuídense mucho, porque también, eso creo que es lo importante. Cuiden a los suyos y sean felices, aunque estemos en estas circunstancias, ¿no? Hay muchas formas de ser felices. Tratemos. Por lo menos alzar la copa, mirar al cielo y decir, bueno, que lo que venga sea mejor. No creo mucho en esto de los deseos de año nuevo. Yo creo que el flujo temporal no se frena el 12, pero sí, por lo menos que tengamos energéticamente, no voy a volver mi Dana Nadal, pero energéticamente otra perspectiva de las cosas, así que por favor cuídense mucho. Muy bien, muy bien. Sí, que toda esta adversidad nos sirva también para ver de otra manera lo que ya tenemos. Y sí, exactamente, creo que ya lo hacemos dentro de todo. No damos por sentado las juntadas con nuestros seres queridos, no damos por sentado el hecho de salir a tomar aire fresco, y esperemos que no demos por sentada la fiesta tampoco. Gaby, que tengas un muy buen fin de año, una muy buena Navidad, y nos reencontraremos el año que viene. Próximamente, así que todo sale bien. to be continued. Muy bien, muy bien. Gracias, Gaby, por acompañarnos este año. Hasta luego. Pasó por el aire de GPS de Noticias nuestro columnista Gabriel Marclé. En su columna ¿Qué es lo que pasa, Gaby? Hablamos hoy en el cierre de fin de año. Repasamos las noticias más relevantes de este 2021.